So, I was wondering, if wine is just fermented grape juice, what makes them so different? Okay, I think I got it. Variety. Hey, here we are at Gordoncello Wineries, which is part of Los Vinos de la Tierra de León, and here they work with a lot of different varieties, and they also have created a museum to wine varieties. So let's go have a look, alright? So we're here with Jose Manuel, and so tell me, how did you get to have these 205 hectares? How did you begin? Ya ves, tenemos aquí 200 hectáreas que se han plantado desde 1995. Hemos partido de cero. Aquí no existía ningún viñedo y desde, bueno, pues un grupo de amigos nos hemos juntado y nos ha parecido la recuperación del viñedo pues el proyecto de nuestra vida. So I've heard you have a museum about wine variety. Why is variety in wine so important? Las variedades son el carácter. Cada variedad transforma el suelo y el clima de una manera diferente. Entonces, nuestra apuesta siempre ha sido buscar lo que existía aquí, las variedades autóctonas. Ajá. Nosotros tenemos dos variedades autóctonas, una tinta que se llama Prieto Picudo y una variedad blanca autóctona muy interesante que se llama Albarín. Nuestro museo está orientado a descubrir el comportamiento de 113 variedades de uva diferentes que seguimos pues en su momento de brotación, floración, maduración e incluso hacemos algunas elaboraciones experimentales pequeñitas para probar el comportamiento de esas uvas en nuestro terreno. Y la mejor manera de disfrutar es probar cosas diferentes, es probar un vino que te transmita sensaciones de una zona, que te transmita una variedad, que te transmita cosas que no hayas probado y que te las transmita de una forma fácil. So, during a wine taste or a proper taste of Prieto Picudo, what things should I bear in mind, or what should be the first things I should, I don't know, try to see that this wine has? La uva Prieto Picudo es pequeña, ligeramente ovalada y los racimos son muy apretados. De ahí el nombre de Prieto Picudo. En nuestra zona se hace sobre todo el Prieto Picudo rosado, pero también el tinto. El rosado es característico por su color y por su estructura en boca. Y en los vinos tintos, por ejemplo, nosotros decimos que son muy característicos los taninos. But what is a tannin, really? I don't really know what that is. ¿Estás preocupado? Ya estás intentando entender nuestra variedad. Tienes que empezar por una clase básica. Tenemos que empezar a identificar dónde están los taninos. Pues podemos identificarlos en el té negro, en las almendras y en muchas más cosas que puedes ir probando, donde vas a tener una sensación en la boca que luego vas a poder identificar en el vino para saber lo que es un tanino. So, Jose Manuel said that I should look for foods rich in tannins in order to know better what a tannin is, so that my body can later recognise it better. So, I'm going to get tanninized. So now I'm going to get some foods that are rich in tannins, and I think it was something like almonds, black tea, quince and something else. So I'm just going to go ahead and get that then. You think you're getting cold, 'cause you've been acting cold. I'm coming for your soul. I have no mercy for a 9-year-old. What you see in the daytime, they just won't believe. When the night comes, they'll be tossing in their I'm a tannin man! Right? I mean, who cares? We're here to learn and to have fun, right? Who cares what anyone else thinks? I mean, I might as well be a walking tannin by now with all this stuff I've eaten. And
Yeah, I think I'm gonna remember what velvet tastes like when I go for my wine tasting. I bet. So I'm ready for the next wine. We'll see you at the wine van.